estar financiando o manteniendo una cierta estabilidad con esos niveles de deuda. Pero lo que es mucho más importante dentro de todo esto es el efecto que tiene esa masa de deuda en la economía en términos de capacidad para invertir, capacidad para especular, capacidad para dar crédito. Y aquí es como, un poco como el caso del drogadicto que decía el doctor Ortiz. Uno se va acostumbrando a esto y va pensando que esta es la condición normal. Y lo que pretendo decir hoy aquí es que esto no es lo normal y que por eso probablemente el proceso que viene va a ser un poco más doloroso de lo que se está pensando. Entonces, lo que es interesante de este crecimiento en el apalancamiento es que no todo se apalancó, el gobierno no se apalancó, las empresas en general, creció el endeudamiento, pero no tanto. Pero lo que sí es muy alarmante es ver el endeudamiento que hubo a nivel de las familias, que pasó de ser 50% del PIB en 80 al doble, a 100% del PIB para el 2007, pero todavía más el apalancamiento del sector financiero, que pasó a ser de 21% del PIB a 116% del PIB en ese mismo periodo. Y por eso estamos viendo un sector financiero tan golpeado, pagando la contracción de estas cifras. Algo muy importante entonces es que cuando esta capacidad de dar crédito, esto va generando un par de grandes distorsiones. La primera es que conforme se van inflando los mercados de activos y se van inflando también los precios de los activos porque hay mucho crédito en la economía y hay mucha liquidez en la economía, la gente empieza a pensar que no tiene que ahorrar. Empieza a pensar que si mi casa valía 500 y hoy vale 1000, pues yo ya no tengo que ahorrar porque mi casa ya ahorró por mí. Nunca se ponen a pensar que probablemente la casa puede regresarse a los 500 que valía y que probablemente van a tener que ponerse a ahorrar a un paso mucho más acelerado después. Esto fomentó un crecimiento entonces en el consumo también al que nos acostumbramos, el resto del mundo nos acostumbramos a venderles a ellos. Repetido lo que dijo el doctor Ortiz, 80% de nuestras manufacturas van a estos consumidores, que equivalen a 72% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, el gasto en consumo, pero algo todavía más relevante es 17% del Producto Mundial, solamente el consumidor americano. Esta cifra no se puede contraer sin que haya una enorme cantidad de dolor entre los proveedores de bienes para la economía estadounidense. Algo importante también en términos de las distorsiones que ha habido, y esto lo menciono rápidamente, es que los intermediarios no bancarios también aumentaron en forma muy importante, y esto es una de las razones por las que la regulación se ha vuelto mucho más complicada, pero también ha contribuido a que crezca mucho más la disponibilidad de crédito. Esto tiene que ver, por ejemplo, con intermediarios que usan mucho apalancamiento para invertir, por ejemplo, hedge funds. Si vemos en 1960, está mal, pero en 1980 había 610 hedge funds que invertían 39,000 millones de dólares. Para 2006 había 9,400 hedge funds que invertían 1,5 millones de dólares, pero más capacidad de apalancamiento. Un hedge fund normal puede estar apalancado 3 o 4 veces. Así que el impacto que tienen dentro del sector, dentro de los mercados, es mucho más grande que el capital que tienen propio invertido o de sus clientes. Aparte de esto, surgieron muchos private equity partnerships, special investment vehicles que utilizaban los bancos para mantener ciertas actividades fuera de su balance sheet. Este concepto no lo voy a tocar en la conferencia, pero creo que es de enorme importancia. ¿Por qué? La economía de Estados Unidos, yo creo que una de las características más importantes que tiene es que tiene una enorme capacidad para financiar ideas. Si uno tiene una buena idea, la probabilidad que uno la pueda financiar es muy alta porque hay todo este sistema de venture capital, de private equity funds, o sea que van dando financiamiento al desarrollo de una idea para volverla una empresa y eventualmente colocarla en bolsa y que el público pueda beneficiarse de ella, como ocurrió con Google, Yahoo, con muchos en la era de Internet, por ejemplo. Algo que yo creo que es de enorme importancia ahora es que dado el colapso que estamos viendo, no hay ya posibilidades de que estas entidades tengan liquidez y eso va a afectar a toda la economía real en los próximos años. Perdón por la analogía que voy a hacer, pero es la única que se me ocurre. Lo que está pasando es el equivalente a estar estreñido. Básicamente, si no sale nada, no hay ninguna posibilidad, o sea, se van acumulando lo que debería estar saliendo más y más para atrás. Aquí lo que estamos viendo es exactamente eso, que muchos proyectos que serían extraordinariamente rentables y probables no tienen hoy la más remota posibilidad de hacerse financiamiento y eso va a tener un impacto muy importante en la economía real en los próximos años. Entonces, todo este entorno fomentó espejismos muy importantes, generó burbujas en diferentes niveles de activos, como los que decía ahora, mercado accionario, mercados de bonos, mercados evidentemente, inmobiliarios. Esto generó ilusión de riqueza.
Y esto provoca entonces, como decía, una caída en la propensión marginal a ahorrar y hay una explosión en el consumo. Pero algo muy importante es que esa explosión en el consumo, o sea, cuando uno ve que el consumo ha estado creciendo en forma tan fuerte y uno es proveedor de ese consumo, dice, bueno, yo tengo que prepararme para seguir siendo el proveedor, entonces voy a expandir mi capacidad para que dentro de 5 años yo siga estando ahí con participación en el mercado. Aquí lo que es muy, y bueno, y aparte eso ocurre con una gran abundancia de crédito, entonces uno de los grandes problemas que vamos a tener ahora es que esa capacidad que se instaló en países como China, en los mismos Estados Unidos, ahora va a resultar ociosa y eso va a tener un fuerte impacto también en lo que va a pasar particularmente en el próximo año. Entonces, yo creo que todo lo que viene se explica básicamente en una palabra. Viene un enorme proceso de desapalancamiento que va a ser muy doloroso. Aquí voy a leer esto muy rápido, lo explicaré un poco más después, pero creo que lo que vamos a ver es que hubo un proceso virtuoso que fue muy bueno y ahora vamos a revertirlo exactamente lo opuesto. Pero ¿qué pasó? Pues en los 80 aumentó la capacidad de financiar proyectos, las familias empezaron a endeudar, crece el balance sheet de las familias, suben precios de inversiones de valores y propiedades, crece obviamente el consumo. Algo muy importante, se incorpora al mundo la mano de obra de estos países que decía el doctor Ortiz, Brasil, Rusia, la India y China, países muy poblados que hacen que un ciclo económico normal en el cual conforme va creciendo la economía empieza a escasear uno de los factores de la producción, que típicamente es el empleo. Entonces aquí nunca escaseó, o sea, hubo capacidad de seguir incorporando a todos esos trabajadores del mundo. Entre 90 y 2005 la fuerza laboral del mundo se duplicó por ellos y lo que permitió incorporarlos fue cosas como Internet, que permiten que haya un call center en Bombay, bueno, en Mumbai, que está atendiendo a un tipo al que se les compuso la computadora en Indiana. Y eso tiene un impacto que hizo que hubiera un periodo de crecimiento mucho más prolongado porque no había presión inflacionaria en el proceso de alto crecimiento. Vimos obviamente en los 90 entonces aumento en capacidad instalada, se absorben nuevas tecnologías, como decía, crecimiento sin inflación, suben los precios de los valores de las propiedades, se colapsa la burbuja de Internet a principios de la década del 2000, bajan las tasas de interés a niveles de 1%, eso genera un boom inmobiliario mucho mayor porque baja el costo de las hipotecas. Eso lleva a que, aparte, Bush, como siempre ocurre, no sé si ustedes se acuerdan, cuando fue la burbuja de la bolsa de 87, y ahí algunos la vivimos traumáticamente, el gobierno de México forzó a que las casas de bolsa le abrieran cuentas a los inversionistas chiquitos, porque era injusto que solo los ricos se beneficiaran del alza en la bolsa. Y después, cuando se colapsó, pues obviamente no les tengo que decir quién fue el que realmente perdió hasta la casa al haber hecho ese proceso. Pero en Estados Unidos pasó algo igual. Bush decide que es injusto que las familias pobres no tengan acceso a vivienda cuando todo el mundo está gozando este boom inmobiliario. Firma el American Dream Down Payment Act en 2003 para generar demanda de inmuebles para 5.5 millones de familias, darles casa. Y esto lleva a que, pues bueno, los bancos tienen que responder, ¿no? ¿Y responden con qué? Pues con subprime para darle crédito al tipo que no es sujeto de crédito. Los que también mencionaban, los créditos ninja, ¿no? El crédito que se le da al tipo que tiene no income, no job, and no assets, pero de todos modos le damos el crédito. Los CDOs, que para bursatilizar y titularizar toda esta deuda. Y evidentemente después de esto viene, en 2008, colapso del mercado de bienes raíces, caen Bear Stearns, Lehman Brothers, AIG, y vienen casos como el de Madoff, que si bien no están estrictamente relacionados con esto, van a tener un fuerte impacto sobre lo que decía, por ejemplo, el mercado de hedge funds, que se va a quedar sin recursos porque la gente está asustada, porque no entiende bien qué es lo que estos intermediarios hacen. Aquí algo que también no mencionaré después, pero que es de enorme importancia. La gente yo creo que finalmente está dando cuenta que aquí no hay magia, no hay piedra filosofal. La única forma de tener más rendimiento al invertir es tomando más riesgo. Los hedge funds no tenían la receta mágica, no eran la fábrica de hacer dinero, y ese realismo va a tener que regresar a la gente, que va a tener que entonces tomar menos, va a tener que estar mucho más consciente de cuánto riesgo toma para invertir, y eso también va a marcar mucho los patrones de inversión en los próximos años. Entonces, todos estos procesos virtuosos que generaron uno de los mayores crecimientos económicos a nivel mundial en un periodo de 5 años, que ocurrió en 2001 y 2006, un crecimiento mundial de casi 5%, ahora se van a revertir. Entonces, muy rápidamente, ahora, ¿qué ciclo viene? Pues desplome de la demanda, enorme nivel de capacidad instalada que quedará ociosa porque ya no están demandando, desplome de la inversión privada, crecimiento explosivo del desempleo,
deflación, o sea, claramente eso tampoco hablaré demasiado de esto, pero algo muy importante aquí es que si yo tengo una fábrica y de repente se me está cayendo la demanda, pues yo espero yo aguantar más que el de junto. Y si eso implica incluso que tengo que estar vendiendo con pérdida a precios más bajos, lo que yo voy a privilegiar es generar flujo para poder estar pagando mi deuda, pagar nómina, etcétera, y sobrevivir. Este proceso de todo el mundo de competir bajando precios, lo que genera es que la gente que de por sí tiene un consumo deprimido, dice, oye,